Te invito a leer conmigo el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús: En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas escuchan su voz. Él va llamando por el nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: En verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la época de Jesús, el Jesús terreno, podían verse por todas partes en Israel pastores que deambulaban con sus rebaños. Se les encontraba en los campos y en las ciudades, en las llanuras y en las montañas de este hermoso país. Y es en este paisaje en el que nos sumergimos en esta ocasión, guiados por la enseñanza de Jesús, volviendo sobre la alegoría del buen pastor. Veamos. El pueblo de la Biblia conocía muy bien la figura del pastor. Sabía de los lugares donde pasaban con sus ovejas, fuera durante el día, durante la noche, y lo importante que era este oficio para la economía de todo el país. Los rebaños proveían sustento, suministraban leche, carne y queso. Y en la Biblia, la figura del pastor se hace presente no solo como protagonista de la narrativa, sino también como parábola y como tipología. Dios, el Señor, fue llamado y reconocido por Israel como el pastor. Como dice el Salmo 80 en el versículo 2, el pastor de Israel. Y el pueblo se autodenominó como su rebaño, como leemos en el Salmo 78, versículo 52, o en el 95:7 o en el 103. El pueblo era su rebaño, ovejas de su propiedad. Las diferentes ocasiones en las que el pastor y el rebaño podían encontrarse servían de base para describir situaciones o condiciones históricas concretas, pero sobre todo le servía al pueblo de la Biblia como clave para entender, clave de lectura para entender la novedad, la peculiaridad de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. Este pueblo, que tanto sabía de pastores y de rebaños, fue capaz de entender a Dios y la relación que sostenía con él a partir de esta imagen tan cotidiana, tan familiar. Dios es el pastor y el pueblo elegido, salvado y conducido por él
su rebaño. Y aquí viene el punto central. Dios es el pastor, sí, pero para que el pueblo lo reconociera como tal, Él les envió pastores que cumplieran en nombre suyo esta función. Personas elegidas, como dice el libro de los Números en el capítulo 27, versículo 17. Les mandó personas elegidas por él para que el pueblo, la comunidad del Señor, no se quedara como un rebaño sin pastor. Pero, aquí viene el cuadro triste. Como bien lo registra la historia de Israel, estos pastores muchas veces resultaron un fraude, una decepción. Fueron infieles a la misión encomendada. Se convirtieron en malos pastores. Y así como había gente que se atrevía descaradamente a presentarse en nombre de Dios en medio del pueblo, sin contar con la debida acreditación divina, de forma falsa, embaucadores, que se presentaban como pastores y como líderes, en realidad eran mentirosos, porque lo que en realidad buscaban era la consecución de sus propios fines, no los de Dios. Y los profetas denunciaron reiteradamente y con mucha energía estas situaciones en las que se vio envuelto el pueblo de Dios, que hicieron gemir y sufrir al pueblo bajo el abuso de estos falsos líderes. Pero no solamente esto, ellos también anunciaron la venida de Dios o de su Mesías como un pastor que venía a ocuparse personalmente de sus ovejas. Tenemos profecías preciosas como las de Jeremías en el capítulo 23, versículos 1 al 6, 31, 10, o la de Ezequiel en el capítulo 34, casi todo el capítulo. Y este pastor profetizado, anunciado, prometido, esperado, es Jesús. Y es así como llegamos ya a nuestra página del Evangelio que leemos hoy. En el cuarto Evangelio, el narrador nos dice que Jesús se encontraba en Jerusalén para celebrar la fiesta llamada de la dedicación del templo. El narrador describe, en esta ocasión, un enfrentamiento entre el mismo Jesús y un grupo de fariseos. Y esto ocurre precisamente después, inmediatamente después, de la curación en sábado de un ciego de nacimiento. Una narración que leemos en el capítulo 9 de Juan completo. ¿Qué ocurrió? Gracias a la fe en Jesús, aquel ciego había llegado a ver, mientras que los guías religiosos, los pastores del pueblo, resultaron ciegos, incapaces de reconocer en Jesús a un enviado de Dios. Y frente a este hecho, Jesús, en la conclusión del relato del ciego de nacimiento, les dijo que él había venido a este mundo para un juicio, para desvelar quién es ciego y quién ve, quién permanece en la incredulidad y quién viene a la luz de la fe. Lo leemos en el capítulo 9, versículos 40 y 41. Pues bien, este desvelamiento y diferenciación entre los que ven y los que no ven conlleva a un éxodo, a una salida del sistema religioso judío hacia la comunidad del Mesías que es Jesús. Como de hecho acababa de ocurrir con el ciego de nacimiento, que había sido expulsado de la sinagoga, por lo tanto de la comunidad, y quien al encontrarse con Jesús había declarado su fe. Y Jesús se convirtió en su pastor. Lo leemos en el capítulo 9, versículos 35 al 38. Y el llamado de Jesús a ver y la denuncia a los que no ven es clarísima.
y resulta incluso escandalosa. Y esto lo podemos percibir en la manera como la comunidad juánica nos transmitió las palabras y las acciones de Jesús, condensándolas en un discurso, el que llamamos ahora en el capítulo 10, el del buen pastor. Juan capítulo 10, versículos 1 al 18, en primer lugar. Es un discurso para decantar despacito, para interpretarlo, para meditarlo, pero sobre todo para degustarlo en la oración, en la contemplación. El género literario de este capítulo 10 de Juan es peculiar. Se trata de un discurso de Jesús organizado a partir de la formulación de lo que aquí en griego, en el versículo 6 del capítulo 10, se denomina una paroimía. El narrador dice que era una paroimía. Jesús les dijo esta paroimía. Buena parte de las traducciones dicen esta parábola. Parábola es una traducción posible, es posible, pero el término paroimía, también existe el término parábole. El término paroimía en general significa comparación, pero hay diversos tipos de comparación. En realidad, en este caso, se trata de un enigma construido a partir de imágenes, que luego hay que descifrar. Las imágenes las encontramos en los versículos 1 al 6, pero luego en los versículos 7 al 18, Jesús resuelve este enigma con una explicación. Lo resuelve en misterio de fe. Y finalmente tenemos una conclusión que va de los versículos 19 al 21. Nos detenemos en este día en los elementos del enigma, en los primeros 5 versículos, pero luego del capítulo 10 y luego la primera parte de la explicación en los versículos 7 al 10. Veamos. En el capítulo 10, versículo 1, Jesús dice, en verdad les digo, el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que escala por algún otro lugar, ese es un ladrón y un bandido. Esta primera frase de Jesús pone de relieve una contraposición. ¿Quién es y quién no es pastor? Primero, ¿quién no es? Hay quienes entran, dice Jesús, hay quienes entran en el recinto del rebaño, no por la puerta, que está vigilada, sino trepando muros. Y estos son llamados ladrones, cleptes en griego, y también bandidos, lestes en griego. Estos son ladrones y bandidos. Las ovejas no les pertenecen, y estos lo que quieren es apoderarse de ellas, tenerlas bajo su control. Son ladrones porque roban, son bandidos porque solo pueden entrar al recinto valiéndose de artimañas, de engaños. En realidad son lobos, son falsos pastores que no se preocupan para nada por la necesidad real de las ovejas, sino que piensan solamente en sí mismos, en sus propias ventajas. Pero luego, después de decirnos quién no es, ahí habla entonces de ladrones y bandidos, Jesús dice ahora quién sí es auténtico pastor. Y esta es la contraparte que leemos en los versículos 2 y 3. Él dice, el que es pastor de las ovejas, entra por la puerta. Y el guardián que está allí apostado a la puerta, a la entrada del recinto, lo reconoce y le abre. Y es aquí donde comienza la descripción de una hermosa interacción. Las ovejas escuchan su voz, dice el versículo 3. Y luego en el versículo 4, y él, el pastor, las llama a cada una de las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Jesús. Jesús es este pastor auténtico,
Y el Padre, atención con la interpretación, y el Padre es el guardián que le abre. De hecho, cuando interpretamos aquí que el Padre es el guardián, el custodio, el vigilante que le abre la puerta, tenemos que recordar que fue Jesús mismo quien nos dio las pistas. Por ejemplo, en la oración sacerdotal del capítulo 10, versículos 6 al 8, dice, el Padre me dio las ovejas. En el capítulo 8, versículos 16, 42, dice, el Padre me envió. En el capítulo 3, versículo 35, en 5:22, Jesús dice que el Padre puso todo en sus manos. Por lo tanto, el Padre reconoce a Jesús como el único pastor del rebaño de él, pero también las ovejas. Dice el versículo 3 que ellas reconocen su voz, que ellas la escuchan y que se ponen contentas, sintiéndose cada una llamada por su propio nombre. Jesús tiene una tarea específica. Llamando a las ovejas por su nombre, lo suyo es hacerlas salir a un nuevo espacio, el de los pastos abiertos y abundantes, de la nutrición, de la luz, de la libertad. Y esta acción de sacar fuera del recinto a los prados va mucho más allá de lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel en Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Sí, claro, en el Éxodo sacó, pero Jesús va mucho más allá, porque no solamente saca de la esclavitud a la libertad, sino también de la muerte hacia la vida para siempre. En estas pocas palabras, en los versículos 3 al 5 del capítulo 10 de Juan, podemos ver cómo se perfila todo el camino del discipulado. ¿Sí? Aquí está todo el mapa del discipulado. Lo que hace que un discípulo de Jesús sea verdaderamente su discípulo, oveja de su rebaño, es la escucha de su voz de pastor. A cada discípulo le compete reconocer cada una de sus palabras como dirigidas a él en primera persona y por lo tanto hacerle caso, regalarle la obediencia. Esta escucha se vuelve reconocimiento entonces y seguimiento de él como pastor hacia los pastos de la libertad y en vista, como dice la última línea del texto que leemos hoy en 10:10, en vista de una vida en abundancia. Quien escucha con frecuencia y con atención la voz del pastor se familiariza con él. Y esto es lo que ocurre con Jesús. Se escucha de tal manera su voz que se es capaz de discernir cuando otras voces no son las de él, como dice el versículo 5. Y entonces, un discípulo, que es la ovejita de Jesús, es una persona de discernimiento. Es una persona que sabe decir en cada circunstancia de la vida su sí a la voz de Jesús que lo llama en todo momento, que le manda sus apelos, sus invitaciones, y que también sabe decir no, su no contundente a otras propuestas seductoras que no le conducen a buen fin. Veamos ahora los versículos 7 al 10. Una vez que Jesús ha expuesto los elementos de la comparación en los versículos 1 al 5, pasa ahora en un segundo momento a la explicación. El enigma se explica mediante dos afirmaciones que comienzan cada una con la declaración yo soy. Primero, yo soy la puerta. La repite dos veces, en el versículo 7 y el versículo 9. Y la segunda, yo soy el buen pastor, en los versículos 11 y 14. Vamos a detenernos
En la primera afirmación, yo soy la puerta. La segunda, yo soy el buen pastor, la explicamos ya ayer domingo, en el Evangelio del domingo. El pastor se define a sí mismo como puerta, dice el versículo 7. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Atención, ¿eh? Jesús no dice que Él sea la puerta del redil. Él dice que es la puerta de las ovejas. No se trata entonces, de aquí hay una sutileza, no se trata de una puerta que conduzca a un recinto, a una institución, sino una puerta al servicio de las ovejas. En el Antiguo Testamento, la imagen de la puerta ya estaba. Y esta imagen de la puerta, en algunas citas del Antiguo Testamento, revela una abertura, una entrada hacia el cielo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Génesis en el capítulo 28, versículo 17? Jacob, que durante la noche tiene un sueño y ve una escalera, pero vio que se abrió el cielo. Es por lo tanto la imagen de un acceso, de un pasaje que da acceso a la presencia del Señor, a su Shekinah. Y esto, ya en la tradición litúrgica de Israel, se representaba bien en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, Isaías 60:11 o el Salmo 118, versículos 19 al 20. Hacen referencia a esto. Pero en este caso, es Jesús en persona quien se presenta como la puerta. Él es personalmente esta puerta. O sea, la única vía de entrada y de salida hacia el misterio de Dios, hacia Dios en su Trinidad, hacia Dios Padre. Ahora que ha llegado la plenitud de los tiempos, cuando Dios es adorado en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la samaritana en el capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús es el único acceso a Dios. Y esta es la única forma como uno puede hacerse parte del rebaño del Señor. Y Él es una puerta abierta a un espacio ilimitado, a la infinitud de Dios. En sus últimos discursos en el cenáculo, y que leeremos próximamente, Jesús le va a decir a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y estas son palabras que explicitan lo que ya se afirma aquí en la alegoría del buen pastor, en este caso de la puerta. Explica lo que significa que Jesús sea la puerta y yo soy la puerta. Jesús, camino, verdad y vida. Es el que nos da acceso, el que nos a Dios, el que nos da el conocimiento de Dios y por lo tanto el que nos conduce a la vida eterna. Y estas palabras de Jesús a lo mejor podrían sorprendernos, ¿verdad? Incluso hasta podrían descuadrarnos, desestabilizarnos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre se haya permitido semejantes afirmaciones? ¡Qué pretensión!, diría alguno. Sin embargo, el Evangelio de Juan pone estas revelaciones en boca de Jesús precisamente porque Él es el Mesías, porque Él es el Hijo de Dios que vino al mundo. Otra persona no lo podría decir, solo Él. Y en este punto tiene sentido la indicación acerca del discernimiento que fue dada en la primera parte, en el capítulo 10, versículo 5, cuando Jesús dijo que había que distinguir quién es el que realmente nos conduce a la vida y quién no. Y Jesús profundiza esto diciendo que
Antes de él vinieron otros, con el pretexto de ser pastores enviados por parte de Dios, pero que en realidad eran ladrones, bandidos, gente extraña, que no buscaba otra cosa, como dice el versículo 10, no buscaba otra cosa sino robar, sacrificar a otros y destruir. Y Jesús no deslegitima a los auténticos pastores enviados por Dios, como ocurre desde Abraham hasta los profetas. A quien Jesús aquí señala, a quien denuncia, es a los falsos mesías, embaucadores del pueblo, gente tramposa y mentirosa, como ya lo había entendido Ignacio de Antioquía, cuando había dicho que los auténticos pastores pasaron por Cristo, no los falsos. Dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los Filadelfios: Cristo es la puerta del Padre por la cual entraron Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles y la iglesia, dice Ignacio de Antioquía. En todo momento y por todas partes, en cambio, aparecen estos personajes falsos, nefastos, que solo vienen a robarse la plata de la gente, a sacrificar la vida de la gente, a destruir más que ayudar. Y perdóneme que se los diga, y la iglesia no se escapa a estos supuestos ungidos, falsos mensajeros, a quienes Dios no envió, hombres y mujeres que se atribuyen sus elucubraciones personales, que atribuyen sus elucubraciones a Dios, pero son puras invenciones. Y a ellos, el pueblo de Dios debe discernirlos, debe estar atento para discernirlos, para desmontarlos. Los discípulos, los verdaderos discípulos, quienes están familiarizados con la voz del pastor mediante la escucha frecuente y atenta de su palabra, tienen criterio para reconocer quién es quién. Los falsos pastores no están en medio de la gente con sencillez, compartiendo la vida normal de la gente en medio del rebaño. Lo que quieren es estar por encima. Lo que quieren es influir. Lo que quieren es gobernar desde arriba. Los falsos pastores no conocen a las ovejas por su nombre. Son simplemente números, masas. Solo quieren mandarlas, controlarlas. Los falsos pastores no protegen a las ovejas débiles y vulnerables, sino que las abandonan en tiempos de peligro. Los falsos pastores no van en búsqueda de la oveja perdida, sino que se quejan porque la gente no viene y prefieren quedarse con unos pocos dentro del recinto. Pero Jesús nos muestra otra imagen. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta que hay que cruzar en libertad para ir y venir, para ir hacia los pastos del cielo y para volver al refugio cada vez que llega el tiempo del peligro, de la amenaza de la vida. Él nos ofrece a ti y a mí libertad y seguridad. Con Él se nos abren nuevos horizontes. Con Él nunca se agotan los prados y siempre tiene algo nuevo para ofrecernos. Dice en el versículo 9, yo soy la puerta. Si uno entra por mí estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Y yo me permitiría parafrasear este versículo 9 diciendo así, Jesús es siempre una puerta abierta, que se abre sobre la tierra del amor desleal también, un amor que es más fuerte que la muerte. Por eso dice, quien entra por mí será salvo. Una puerta que es más fuerte que todas las prisiones y por eso podremos entrar y salir.
Una puerta que me lleva a espacios donde se aplaca el hambre y la sed de toda la historia. Y por eso ha dicho, encontrará nuevos pastos. Pues sí, Jesús es la puerta de la salvación. Él pone a nuestra disposición una salvación que no es transitoria, que no es pasajera, como la que nos ofrecen muchos otros por ahí, que son experiencias de bienestar, sí, pero efímeras, se evaporan rápidamente. Jesús es un pastor que solo desea una cosa para sus ovejas, que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo los invito a leer y releer este capítulo 10, versículos 1 al 10 del Evangelio de Juan. Saquemos las lecciones. Estoy seguro que el Señor les va a colocar muchas ideas, muchas invitaciones en la escucha del texto. Por mi parte, la invitación es a que contemplemos el rostro del pastor. Claro, nuestro futuro no es un Dios de recintos cerrados, sino de espacios abiertos. Él es pastor de libertad y de confianza, que no encierra a la gente por miedo, sino que tiene confianza en lo que está afuera, confianza en la gente, en los suyos, en el mundo. Confianza es la primera condición para que se dé la vida. Él no es un pastor de retaguardias, sino todo lo contrario, uno que va delante, un guía que abre caminos, que inventa estradas. Él va adelante, no a las espaldas. Él va adelante exponiéndose al peligro por mí, exponiéndose también en mi caminar a la intemperie, con el sol en la cara y el viento a las espaldas. Él no es un pastor que empuja y puya, que regaña para que le hagan caso, sino que precede y que nos hace caminar atrayéndonos, seduciéndonos, señalándonos un futuro mejor, no con quejas ni lamentaciones. Es un pastor que nos seduce con su andar y que nos fascina con su ejemplo. Yo soy la puerta, nos dice hoy. ¿Qué es atravesar esta puerta, este umbral que es Jesús? Es cambiar de ruta, es enderezar la proa del corazón hacia las mismas cosas que Jesús amaba: futuro, libertad, fuerza interior. Es olvidarse de sí mismo para darlo todo, con todo el corazón. Es ser pastor de vida de mi pequeña Grey, que es mi familia, que es mi comunidad de fe y de amor, que es mi vecindario, que es el mundo donde yo trabajo. Es ser pasaje siempre abierto y atravesado por muchas vías. Y podríamos decirle en esta ocasión a nuestro amado pastor: tú eres para mí lo que la primavera es para las flores. Vivir es pertenecer al futuro y tú me lo has abierto. Me sacas, me escuchas, me hablas con tu dulce voz, caminas delante de mí y eres puerta siempre abierta hacia el futuro, hacia la inmensidad de Dios. Tú, mi Señor, eres el pastor enamorado, el único pastor, el único que me hace andar hacia los cielos.